del Partido Justicialista, una rama importante, sobre todo en la estructura del justicialismo, porque ha sido sostenedora a través de los años y de la militancia activa en los distintos barrios que le ha permitido al peronismo siempre estar vigente. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitar. Bueno, consultarte porque se acerca un nuevo aniversario. Yo digo del trágico fallecimiento porque una mujer tan joven, que tenía tanto para dar, un cáncer fulminante, que nos arrebató a Evita de la vida política de la República Argentina con 33 años, 1952 fallece, ¿no? Exactamente, hace 66 años. 66 años. Y de 33 años, y si uno hace una mirada, es una mujer de 25 años que empezó a hacer política y a todo lo que llegó en 8 años, en esa edad, entre los 25 y los 33 años, es grandioso. Claro, a medida que pasa el tiempo. Con el contenido, claro, digo, ¿no? O sea, y que uno lo ve desde otra perspectiva etaria, digamos. Primero la veíamos a Evita desde una edad y después desde otra. Ahí estamos viendo en imágenes justamente un acto a donde creo que es el renunciamiento histórico de Eva Perón. Sí, el cabildo del 22 de agosto. Exactamente. Bueno, impactante la cantidad de gente que se aglutinaba y que quería llegar como sea para juntarse con sus líderes, el general Perón y Evita. Sí. Espontáneas. Exactamente. Sobre todo eran marchas inmensas y espontáneas. Bueno, y la rama femenina está organizando actividades, sobre todo ahí en el monumento que está en Avenida Italia, ¿no? Sí, juntamente con el partido, por supuesto. Bien, ¿no? Sí, la juventud también. La juventud y la generación intermedia. Bien, ¿en qué van a consistir estas actividades? Bueno, en este tema siempre hay una rutina que no es tan precisamente una rutina que digamos, porque es una tradición más que nada. Y va a ser como siempre una misa a las 19 horas en la capilla de San Antonio de Padua, marcha de antorchas hasta el monumento, claro, siempre respetando las condiciones climáticas, también tratando de que no sea muy extenso y sobre todo porque la gente tiene que asistir y estar parada ahí mucho tiempo. Ajá. Recuerdo, digo, en esas imágenes, Evita luchando por el voto femenino y votando desde la cama, ya postrada, ¿no? Pero tenía que votar, porque tanto que ha luchado, oponiéndose a sectores muy conservadores que no querían saber nada con que la mujer votara. Claro, la paradoja que las sufragistas de comienzos de siglo le dan la espalda al voto femenino, cruzan el río a Uruguay para no votar, porque no había sido un logro de las luchas de las tradicionales sufragistas, que había mucha diferencia conceptual sobre todas las cosas, porque siempre se hablaba anteriormente de votos calificados, por clase social, por condición económica o por instrucción, y bueno, ahí quedaban afuera las grandes masas populares, que recién con Perón fue posible el ingreso a la educación en todos los niveles. Una Evita que carácter fuerte y que muchos dicen, ¿qué hubiera pasado si ella estaba? Llegaba el golpe militar del 55, ese golpe nefasto que dicen de la Revolución Libertadora, me parece que todo lo contrario, una etapa donde las propias fuerzas aéreas bombardeaban la Plaza de Mayo para atentar contra Perón, ¿no? Claro. Esas situaciones inconcebibles. Debe ser único en el mundo, me parece. Las Fuerzas Armadas, sí. Son esas acciones que yo creo que la historia no perdona, ¿no? Que han quedado y son muy difíciles de borrar y de olvidar. Además que nos han servido para comprender muchas cosas en un Estado de Derecho también. Nos enseñaron a madurar. Julio, un mes muy peronista, digo, ¿en qué sentido? El 1 de julio fallece el general Perón. El 10 de julio, don Vicente Sadi, y ha estado usted participando. ¿Qué significa? Además, usted es de Belén, Belicha, con mucho respeto lo digo. Don Vicente también se forjó sus primeras veces ahí, es de Belén. ¿Qué recuerdo tiene don Vicente? Hay una historia muy rica de don Vicente. Yo recibí mucha transmisión de su vida desde joven, desde chico, cuando ya en la escuela era un alumno destacado y siempre por sus condiciones especiales
Por ejemplo, sabía que siempre era el orador, el alumno orador en los actos escolares, porque se sabía desenvolver perfectamente. Claro. Después hace el bachillerato en el Colegio Nacional, se recibió a los 15 años. A los 15 años ya fue bachiller. Claro. Siempre un alumno inteligente, dotado de un sinnúmero de cualidades, Claro. que por supuesto lo colocaban por encima de muchos. Que ha como ser trascendido especial. las barreras de La Catamarca, trascendencia, sí. e incluso de la nación, porque ha sido Claro. embajador, representando muchas veces los intereses del país. Y otra anécdota sí, también de a su ver. vida de estudiante universitario, me contaron, y un hijo Vicentito también ya desaparecido, que él estudió su última materia en un banco de la Plaza Colón, en Córdoba, la última materia de Derecho, porque se había quedado sin pensión y había ido a vivir a la casa de un amigo, a una pensión que tenía un amigo, le produjo un lugar, pero no había lugar para estudiar. Claro. Así que en un banco de la Plaza Colón estudió la última materia que dio en Derecho. Una de las grandes obras, digo, para Catamarca es lo que se generó con la coparticipación federal para Catamarca. Sí. Y a mí cuando se ponen a hablar algunos legisladores o alguien del ambiente político sobre hablar sobre la nueva coparticipación, que hay que debatirlo, a mí me da miedo, porque digo, nosotros hemos obtenido, en comparación con La Rioja, San Luis, mucho más porcentualmente, ¿no? Claro, con las famosas provincias. No, va a ser que pierdamos en esas conversaciones que quieren iniciar algunos. Exactamente. Pero yo creo que ya desde antes, don Vicente, desde su primera gestión como senador, se destacó por las obras que hizo en Catamarca, ¿no? De mi pueblo, yo lo que recuerdo, siendo yo niña, era un pueblo que no tenía asfalto, no tenía luz, no había agua corriente, bueno, y él fue el hacedor de todas esas obras en los pueblos del interior. Un hombre que inquieto, visionario, trabajador, total, muy total. trabajador, ¿no? Sí. Hay muchas anécdotas que cuentan por ahí, que una vez se levanta más temprano de lo usual, y tipo 5:30, cuando era gobernador, en el 87, por ahí, subió calle República, vivía ahí más abajo, yendo a casa de gobierno, vio unos funcionarios ahí por los bares, los retó, dice que... Era costumbre de él levantarse a esa hora. Era tremendo. Y bueno, estamos en una crisis a nivel nacional que afecta a los trabajadores, a los pasivos también. ¿Cómo la ve usted como una dirigente que ha pasado muchas etapas? Un retroceso enorme. Realmente es como que uno se vuelve a colocar en esa famosa etapa tan oscura y tan triste del proceso militar, esa salida del proceso que nos costó tanto, la democracia. Y sí hay algo muy emblemático en el día de hoy, es por ejemplo el rol que se le asigna a las Fuerzas Armadas. En el año 83 ya asumido el doctor Alfonsín en la presidencia de la Nación con un amplio consenso social, con las fuerzas políticas, eclesiásticas, militares, sindicales, organizaciones sociales, se estableció claramente que la defensa nacional debía estar en manos del ejército, pero intervenir en los casos que la patria estuviera en peligro. Claro. Más para defender el país desde lo externo. De los ataques del no exterior, no el ataque esa interno. teoría del demonio y del enemigo interno. Claro, veníamos justamente de esa famosa teoría de los dos demonios, del rol que habían cumplido las Fuerzas Armadas en la represión. Y eso fue tan contundente, y creímos que ahí se había terminado todo. Posteriormente, Néstor Kirchner, en el 2006, también establecen un decreto claramente el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la Gendarmería, el rol de la Policía. Y hoy vemos que de un plumazo se anula el decreto, ya el decreto ha sido anulado. Recién ha sido publicado, apareció hace 2 o 3 días, el boletín oficial donde está publicado el decreto que anula que el decreto 725 de Néstor Kirchner, el 06. Y son hechos consumados. Entonces, uno es como que retrocedido en el túnel del tiempo y se coloca 35 años atrás o más atrás quizás, porque no nos olvidemos que el proceso militar fue hackeado precisamente por las luchas populares que tanto dolor han costado, 30.000 desaparecidos, muertos, detenidos, desaparecidos. Entonces, todo ese costo tremendo que se pagó para salir
de ese esquema nefasto de dictadura, de tiranía militar, y hoy nos encontramos otra vez en el mismo escenario. Y esto nos desorienta a los que lo hemos vivido. Claro. Y nos desorienta, nos alienta a advertir a las nuevas generaciones, cuidado que ya nosotros sabemos, ya lo pasamos, sabemos lo que es. No puede ser, vuelven a mi memoria las viejas consignas en las paredes: soldado, no tires contra tu hermano, claro. Por ejemplo, sí, patria sí. sí, colonia no, liberación o dependencia. Y bueno, yo creo que están muy vigentes. Están... ¿Qué le sucede a usted, por ejemplo, bueno, porque la vemos también en las redes sociales, que usted opina, que cuando se ve que vuelvan los milicos? Así vamos a estar liberados de los chorros, de un montón de flagelos. Muy erróneo. No han vivido esa etapa, no conocen esa etapa, porque digo, esa etapa fue nefasta. El No mayor la endeudamiento de la República Argentina se da en esa etapa. Bueno, la violación a los derechos humanos, desaparecían los bebés de gente que estaba arrestada de manera clandestina. Las recesivas del Fondo Monetario, bueno, lo pasamos ya, lo vivimos. Y sobre todo que también hemos vivido cuando otros países como Brasil, México, Colombia intentaron poner en manos del ejército la seguridad interior en asuntos de narcotráfico. Claro. Y han fracasado rotundamente y están lamentando todavía las tremendas secuelas que han tenido a raíz de eso, porque el militar está preparado de otra forma, diferente a la policía. Sí. Que la que actúa en los casos de las protestas populares. ¿Tienen temor usted a la represión? Que se excedan a la represión inhumana, brutal. La represión está, no deja de estar. Claro. Siempre está. Si bien desde el gobierno nacional dicen, bueno, en manifestaciones sociales no van a actuar ellos, pero uno por ahí tiene ese temor de que... No, seguramente que no va a ser así. ¿Dudan ustedes? Justamente van a estar... Bueno, aparentemente el rol de gendarmería sería actuar en las represiones ante las expresiones populares. Claro. Pero esto nos da que pensar, porque decimos, ¿por qué abrir el paraguas antes que llueva? O se espera que haya más estallidos sociales por el salvaje ajuste que se hace día a día, Claro. y que ellos mismos ya prevén futuros estallidos, que tampoco nosotros queremos eso. No queremos que se repitan esas historias. Claro. Porque, insisto, el costo ha sido muy grande en vidas preciosas. Cuando del otro lado dicen el peronismo, el kirchnerismo, quiere que le vaya mal a este gobierno, ¿ustedes quieren que le vaya mal? No, realmente nosotros luchamos en serio por la democracia y quisimos que siempre que los periodos democráticos se cumplan. Lo del doctor Alfonsín en su momento nos dolió a todos. Claro. Y hoy lo reivindicamos su nombre, su figura, su presidencia, y lo reconocemos como el padre de la democracia, porque así fue. Y estábamos hablando de Vicente Sadi, y quién estuvo a la par de Alfonsín cuando hubo una sonada militar en Semana Santa con los caras pintadas. Todavía hay fotos que recorren el país a donde se lo ve parado al lado del doctor Alfonsín, de televisión, en el balcón de la Casa Rosada, porque él ha sido el operador en ese momento, el componedor, con esa calidad de diálogo que tenía, de consenso, de construcción, el que sofocó a través de la política una sublevación militar. Hablando de crisis, justamente los ministros de Finanzas de la provincia han sido convocados por etapa para hablar justamente con Nicolás Dujón, ministro de Hacienda de la Nación, para hablar del tema del presupuesto 2019 y cómo se va a implementar este ajuste. Ahora la gobernadora dijo, yo bajo ninguna circunstancia voy a echar a nadie. ¿Eso da un aliciente, digo, una tranquilidad a los trabajadores? Tengo una confianza absoluta en los dichos de la gobernadora. Sé del gran recorte en el presupuesto, y hoy conversando con una compañera me decía, bueno, pero yo confío en Lucía, yo también. Ella ha logrado despertar entre nosotros esa confianza, esa tranquilidad, que de alguna manera sabemos cómo va a ser las cosas. ¿Sabe que hoy, por ejemplo, medios digitales de Salta y de Jujuy hablan de los gobernadores, tanto Morales como Urtubey, que se están quejando porque se ha paralizado la obra social, la obra pública y están echando gente justamente por esta crisis, ¿no? Sí, lo más insólito que vi hoy son las declaraciones de Morales de condolerse con el sufrimiento de la población. ¿Es un chiste o...?
Bueno, Anita, le agradezco mucho la deferencia de haber venido, como siempre, muy amable, que tenga una excelente noche y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias y sobre todo porque en este programa homenajear a la Evita y recordarla en el 66 aniversario de su fallecimiento. Perfecto, entonces, el día 26 de julio, misa a la hora 19, San Antonio de Padua, ahí en la parroquia, después vigilia ahí en el monumento que queda en Avenida Italia. En el Italia. monumento, sí. Perfecto. Sí, sí. Están todos invitados, entonces. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Santo y Pecador. Va a estar el doctor Mariano Mansi de la Coalición Cívica